Aquí se siente sabroso el calorcito. Ok, hermanos, pues hoy tenemos ¿cómo le podemos llamar? Un culto especial, ¿no? El día de hoy, como hace 8 días comentaron mis hermanos, pues es la presentación de Baruch. Entonces hoy vamos a tener un mensaje para nosotros y ya después pasaremos a la parte de la presentación. Algunas cosas que debemos entender y aclarar sobre estas cuestiones de la presentación infantil son las siguientes. Primero, no es lo mismo que cuando se bautiza a un niño, ¿no? En otros lugares, que les echan agua y se hace un evento diferente, ¿no? La Biblia no tiene ninguna enseñanza ni en ninguna parte donde se diga que el bautizo para los niños es correcto o que se debe de hacer. No es una ordenanza para los niños como lo es para los adultos, es algo distinto. En el Nuevo Testamento vemos que la persona que se va a bautizar debe primeramente creer en Jesucristo. En Hechos 8:37 dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí Felipe estaba hablando ¿con quién? ¿Qué estaba pasando con él? Va caminando, escucha que esta persona está leyendo la palabra y se acerca, ¿no? El Señor lo mueve y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué le contesta a él? Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, ¿no? Y ya una vez que pasa esta explicación y todo, él dice, bueno, yo me quiero bautizar. ¿Qué impide que lo haga si ahí hay agua? Y es cuando viene esta parte de la instrucción que le dice, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Por eso es importante que quien se va a bautizar crea en Jesús. Y segundo, debe arrepentirse de sus pecados. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, estos requisitos no se pueden cumplir si quienes van a hacer esto todavía no tienen pleno uso de su razón. Todavía no pueden tomar estas decisiones por sí mismos. Nosotros que nos hemos bautizado, es una decisión personal y propia. Nadie nos obligó. Nadie dijo, o te bautizas o te bautizas, ¿no? Es una decisión propia. ¿En qué momento lo hicimos? En el que Dios lo puso en el corazón de cada uno de nosotros. Pero fue una decisión racional. Lo que sí enseña la Biblia acerca de la presentación y la dedicación de los niños es que debemos de traerlos y acercarlos a Jesús. Cuando atraemos y presentamos a los niños, estamos haciendo una práctica totalmente aceptada por la iglesia cristiana, por la iglesia evangélica. Y esto no es un bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracias y de fe y una súplica de bendición de parte de Dios para ese niño. Entonces ahora sí, vamos a nuestro pasaje de Marcos. Marcos 10:13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Aquí antes de avanzar un poquito más, me gustaría que analizáramos el contexto de todo este capítulo, del capítulo 10. Si nosotros vemos en nuestra Biblia todo el capítulo y los títulos que a veces trae nuestra Biblia ahí antes de cada parte, vemos que Jesús toca varios temas importantes durante esta parte del capítulo 10. Primero, él habla sobre el matrimonio y sobre el divorcio. A Cristo en ese momento ya lo estaban siguiendo multitudes. Él acababa de terminar de enseñar sobre el matrimonio y el divorcio a los fariseos de Galilea. ¿Se acuerdan de esta parte? Donde tratan de tentar a Jesús, de desequilibrarlo, de hacerle trampa por ahí, le avientan una pregunta complicada, ¿no? ¿Qué? ¿El divorcio se puede hacer? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Qué pasa? ¿No? Y Jesús le responde sabiamente. Entonces él acaba de predicar sobre estas cosas, la multitud ya lo está siguiendo. ¿Y por qué lo sigue esta multitud? Porque no nada más habla de este tema, habla del divorcio y el matrimonio. ¿A quién les importa el tema del divorcio y el matrimonio?
a los esposos y a las esposas, los padres de familia, madres de familia. Después, en esta parte que vamos a estudiar, habla de la importancia de los niños, esta importancia que tienen los niños para él y para su reino. ¿A quién le interesa este tema? A los que son papás y a los que tienen contacto cercano con niños. Y después habla de otra gran lección, que aunque en el título de las Biblias en algunos casos dice el joven rico, realmente si leemos los pasajes ya no menciona tanto lo de un joven, sino dice que es uno que se le acercó a preguntarle qué necesitaba para seguirlo. Y le dice Jesús una serie de cosas, pero al final le avienta una y le dice, y tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y entonces, sígueme. ¿Y qué dice? Que este muchacho se entristece y se va porque tenía muchas cosas. Y viene una gran lección. ¿Cuál difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Tema de interés para todos. Para cualquiera de nosotros que tenga trabajo, que se haya preparado, que tenga ciertas posesiones. Entonces vemos que este pasaje pareciera que toca temas relacionados a la familia, a todos. Y entonces una vez que entendemos esto, vemos por qué es la importancia de la presentación de los niños, porque él estaba hablando a las familias de estos niños. Y dice el versículo 13, le presentaban los niños para que los tocase. ¿Qué significa presentar? Básicamente hacer una manifestación de algo o poner algo en presencia de alguien, ¿no? Yo te presento este objeto, esta persona, te presento, ¿no? Te presento a tal, te presento a tal. Pero también se puede traducir tiene el significado de dar gratuita y voluntariamente algo a alguien. No por obligación, no por compromiso, sino gratuita y voluntariamente. La palabra que se usa ahí el griego para esta cuestión de presentar es la palabra prósfero, que significa traer a, conducir a. Una persona que puede curarlo o está dispuesta a mostrarle alguna bondad, una persona que lo puede juzgar, un regalo o una cosa, alcanzar algo o entregar algo a alguien, o poner a, ser llevado a alguien. Entonces vemos que aquí lo que nos está diciendo es que ellos traían a los niños voluntariamente a Jesús. Era algo que ellos querían hacer. Viendo todo lo que Jesús estaba haciendo, ¿qué pensarían los papás? Oye, pues hay que llevar a los niños, que los toque, que los bendiga. Cuando habla de que lo tocaran es que les impusiera las manos, no nada más que les hiciera un cariñito por ahí, que los cargara, ¿no? Ellos querían, ellos llevaban, ellos sabían que lo que Jesús les podía dar a esos niños era bueno, no los iba a lastimar, habían visto la sabiduría de Jesús. Sin embargo, vemos qué hacen los discípulos. Y los discípulos reprendían a los que les presentaban. ¿Hicieron mal los discípulos? Pues sí, los que ya conocemos el pasaje sabemos que sí, ¿no? Pero realmente no tanto, les voy a decir por qué. En aquella época, los niños no se consideraban importantes en la sociedad y no tenían un papel activo en la vida religiosa. Cumplían y se tenían que cumplir con ciertas cosas, ¿no? A los 8 días los llevaban a ser circuncidados. Tenían que cumplir requisitos, pero pues para la gente en general eran niños, ¿no? Los hijos de tal, los hermanitos de tal, eran niños. Entonces, pues los discípulos decían, las lecciones de Jesús son para los adultos. Los niños en su momento crecerán y las recibirán. Entonces realmente tal vez de ahí viene esa actitud de los discípulos, ¿no? De no querer que los niños interrumpieran al maestro, de no querer que los niños le quitaran tal vez la oportunidad a quienes tenían que entender las grandes lecciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice en el versículo 14? Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Amén, hermana, gracias. Jesús se da cuenta de lo que están haciendo los discípulos
Y dice la palabra que se indignó. ¿Cuántas veces dice la palabra que Jesús se indignó? ¿O cuántas veces nosotros leyendo la Biblia, escuchando su palabra, sus mensajes, hemos podido entender que Jesús se indignó, se molestó por algo? Tenemos el clásico ejemplo cuando limpia el templo, ¿no? Ahí estaba indignadísimo, ahí estaba bastante molesto. Pero realmente no es la actitud que Jesús tenía constantemente. Lo que sí me llama la atención es que a veces cuando leemos este pasaje, lo leemos como, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando nosotros nos indignamos, hermano, hermana, cuando te indignas con tu esposo, con tu esposa, cuando nos indignamos con alguien que nos hace algo malo, ¿cómo le hablamos, hermano? Así de, ay, amorcito, me hiciste enojar. Si le hablamos, dice por ahí. ¿Cómo respondemos? Dice, Jesús se indignó y dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. No estaba jugando, hermanos, estaba hablando contundentemente. Por eso es importante que cuando leamos la Biblia interpretemos y le ponemos atención a estos detalles. ¿Cómo estaba reaccionando Jesús? Estaba enojado, les habló fuerte. Yo me imagino a los discípulos diciendo, híjole, ya la regamos, ¿no? Perdón, Señor, pues no sabíamos, ¿no? Indignado también viene de una palabra en griego que es aganekteo, y básicamente se puede traducir como indignación, pero también como enojo, como enfado, como una forma de manifestar ese enojo. Entonces vemos que Jesús pues no estaba así hablándoles como tan cariñosamente, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como uno de estos niños, no va a entrar en él. Aunque hagas muchas cosas, aunque leas tu Biblia todos los días, aunque ores, tienes que tener, al leer tu Biblia y al orar, la actitud de esos niños. Ahorita vamos para allá. Pero ¿cuán importantes son los niños para Jesús? La pregunta aquí sería, ¿les estamos impidiendo a los niños venir a Jesús? ¿Venir al Señor? Yo desde que tengo la bendición de estar aquí acompañándolos, sé que tenemos aquí a varios niños que nos acompañan todos los domingos. Algunos son hijos de ustedes, otros son nietos de algunos de ustedes y otros vienen sin su familia, pero el Señor los ha traído aquí. Todos ellos, a pesar de las diferentes circunstancias por las que Dios los ha traído, tienen algo en común: son niños. Y esto que está diciendo Jesús aplica a cada uno de ellos. Y como niños se van a comportar, como niños van a convivir, como niños van a aprender. Y todo esto según las circunstancias que los han rodeado durante su tiempo en esta tierra. Debemos entender, hermanos, que todos reaccionamos y hacemos las cosas en base a lo que hemos vivido. Muchos de esos niños la pasan difícil. En sus casas hay complicaciones. Y queremos que aquí sean unos angelitos, que no hagan ruido, que no corran, que se porten bien. Y si no, los regañamos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Dejen que los niños se acerquen a mí. Y no dice a los que se portan bien, a los que se aprenden los versículos, a los que colorean bonito. Dice a los niños. Yo sé, hermanos, que a veces es difícil, que a veces no somos pacientes,
Pero aquí tampoco dice Jesús que tenemos que ser pacientes para amarlos, para abrirles las puertas. Tenemos que dejar que los niños se acerquen a Jesús. Cada uno de esos niños fue traído aquí con alguna razón y con algún propósito. Tal vez a través de un familiar, de una circunstancia, de un evento. Pero debemos de tener cuidado en cómo tratamos a esos niños. En cuanto al ministerio de niños, por ejemplo, estamos buscando capacitar a los hermanos, a los que van a ser sus maestros, para que sepan cómo tratar con los niños, cómo guiarles, cómo enseñarles, cómo hacer sus clases dinámicas, para que ellos puedan aprender. Vamos a enseñarles cómo disciplinar a los niños de la manera correcta, porque se tienen que disciplinar. La cuestión es la forma. Hay maneras, hermanos, y lo vamos a enseñar. Y quien lo quiera aprender es bienvenido a hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo de perder uno de esos niños, hermanos. Ahora bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos a tratar bien a los niños de la iglesia? Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué tal, hermanos, a los niños de casa? Amén. ¿Qué tal a los hijos? ¿Es diferente el interés que tenían estas personas al traer los niños a Jesús que el que tenemos al traer a nuestros hijos a la iglesia? ¿Es diferente o será lo mismo? ¿Qué esperamos de cuando los hijos vienen a la iglesia que pase? Que Jesús los toque, que Jesús los bendiga, ¿no? Entonces, ¿es diferente a lo que hacía esta gente? ¿No? Sin embargo, la lección también va para nosotros. ¿Con qué intención es que quieres traer tus hijos a la iglesia? ¿Con qué intención es que quieres que vengan tus hijos a la presencia de Dios, a Jesús? Y esto lo pregunto, hermanos, porque a veces, en la experiencia, he escuchado hermanos, hermanas que oran por sus hijos, pero a veces la oración como que suena algo diferente o algo raro. Y dicen: Señor, te pido por mis hijos para que se acerquen a mí. Tráelos a la iglesia, Señor, para que se acerquen a mí, para que no estén lejos de mí. No es que esto esté mal, tal vez en nuestra necesidad, en nuestro deseo, en nuestro amor, en nuestra preocupación por ellos, caemos en esta confusión. Pero ¿qué es más importante? Que se acerquen a Dios, que se acerquen a Jesús. Hermanos, muchas veces los hijos están en casa y están totalmente alejados de Dios. Y además de eso, de nosotros. ¿Sí? Pero a veces, cuando los hijos se acercan a Dios, pueden estar al otro lado del mundo y tenemos la certeza de que están bien. ¿En quién confiamos? ¿En quién queremos que confíen? ¿Cómo es entonces que podemos hacer o alejar o impedirle a esos hijos que se acerquen a Dios? ¿Qué tal con el testimonio de cada uno de nosotros como padres? Hermanos, cuando nosotros somos de cuna cristiana y llevamos más o menos una idea de lo que son los valores cristianos, pues tenemos cierta forma de vida, cierto estilo de vida que gira en torno a Dios y a las cosas que nos enseñan en la iglesia, y pues tal vez nuestro testimonio es de alguna manera bueno, ¿no? Mejor que los de muchos otros. Cuando nosotros llegamos a Cristo después y nos convertimos ya grandes, empezamos un proceso en el cual Dios nos tiene que transformar a nosotros, pero los testigos de esa transformación no nada más son los hermanos de la iglesia, sino son los hijos. Y esos hijos, a lo mejor pasa en otras familias, en otras iglesias, son los que de repente nos dicen: ay, ¿así quieres que vaya a la iglesia? A la iglesia estás muy bien, ahí, aleluya, aleluya, pero aquí, ¿cómo nos gritas? ¿Cómo te peleas con mi mamá? ¿Cómo te peleas con mi papá? Es un proceso, hermanos, pero debemos de tener mucho cuidado con eso. Igual que ellos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es acercarnos primero a Jesús, nosotros, convencernos de Él, de su presencia en nuestra vida, de lo importante que es tenerlo en nuestras vidas, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro justificador, como nuestro libertador, y así muchas cosas.
Es importante que no sea nuestro testimonio una piedra de tropiezo, más que una forma de acercarlos a Dios. Tenemos que entender, hermanos, y nosotros los que somos coordinadores, que el primer ministerio es la familia. Para nosotros como pastores es una enseñanza que nos repiten constantemente. No dejes que las necesidades de la iglesia te distraigan de la necesidad de tu casa, aunque seas el pastor. No importa en el ministerio que estés, hermano, lo mismo aplica para todos. Tenemos compromisos aquí, claro, muchos de nosotros varias cosas que venimos a hacer. Muchos de ustedes próximamente los tendrán. Así lo espero, así lo confío. Hay muchas cosas que hacer, pero necesitamos darle primero la atención a la familia. Pedirle a Dios que nos enseñe cómo, cuándo. Y sí, tal vez va a haber un momento en que el Señor nos va a llevar a decir, ¿sabes qué? Ahora sí, déjamelos a mí y ve a servirme. Pero eso es algo que Dios y el Espíritu Santo van a hacer en cada uno de nosotros según las circunstancias. Nuestra primera encomienda es cuidar a nuestra familia. Cuando estaba en el ministerio de los niños en la sierra y eso, teníamos muchas hermanas y hermanos que servían a los niños. Y era bien triste cuando sus hijos llegaban y les decían, para tus niños del proyecto y de la iglesia sí tienes tiempo, pero para mí no. Y era bien duro, hermanos, porque claro, nosotros agradecíamos su trabajo, pero no a costa de ese tipo de situaciones. Tenemos que tener nuestro oído, nuestra vista muy atentos, pedirle a Dios un discernimiento para saber qué es lo que está recibiendo nuestros hijos de testimonio por parte de nosotros. ¿Somos piedra de tropiezo para los niños de la iglesia o de mi casa? Cada quien sabe cuál es la respuesta. Dice el versículo 14, parte C, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Imagínense qué pensaron los discípulos. Oye, ¿cómo me dices eso, Señor? Tanto tiempo siguiéndote, tanto tiempo aprendiendo todo lo que tú me dices, tratando de llevarlo en práctica, todo lo que dejé para seguirte, y me dices que es como estar como niño, que tengo que ser como niño para poder acceder al reino. Jesús era una persona que no seguía normas, que tenía esa capacidad, esa cualidad tan impresionante de sorprender cuando nadie lo esperaba, de leer o entender o sentir lo que sus discípulos pensaban para decirles, para enseñarles. Por eso les dice, como niños, tienen que ser como niños. ¿Cómo son los niños? ¿Son humildes? Hasta cierto punto, ¿no? También depende de la educación, pero son humildes. En cierto tiempo no se creen mejor que otros, ¿no? Generalmente no son racistas, a menos que se les enseñe. No hacen menos a nadie, no discriminan, ¿no? Abren su corazón muy fácil a las personas, son muy vulnerables por eso. Pero cuando ellos confían en algo o en alguien, de verdad lo hacen de todo corazón. Por eso es tan duro cuando a veces les fallamos a los hijos en algo que les prometimos o que no salió como esperábamos. Y por eso les duele, porque ellos no pueden a veces entender cómo les fallamos, porque ellos confían en nosotros, en los adultos. Y cuando un niño cree en Dios, de verdad cree. Dentro de estas experiencias, hermanos, me tocó conocer a una niñita que tenía los piecitos así, completamente hacia adentro. Cuando yo la conocí, ya los tenía normales. Y me dijeron, es que el Señor le enderezó sus pies. Yo dije, pues ¿cómo no? Yo dije, pues a lo mejor los tenía medio chuequitos. No, yo vi las fotos, vi las radiografías, y en efecto sus pies estaban completamente así. Y en cuestión de unos días, de un tiempo de orar, sus pies fueron sanando. Y cuando la entrevisté, le dije, oye, ¿cómo estás bien? ¿Cómo te sientes bien? ¿Quién te curó? Me curó Dios. Pero hermanos, con una confianza que de veras a veces decimos, yo quisiera. Ella tenía esa convicción y esa certeza de que Dios la sanó.
Por eso debemos ser como niños, así debemos de creer en Dios, así debemos de confiar en Él, así debe de ser nuestra fe. No importa si vemos las cosas, no importa si no están pasando las cosas como nosotros esperamos, pero confiamos en que Él tiene la respuesta, en que todo se va a cumplir según sus promesas, hermanos. Por eso es importante tener ese ejemplo de los niños. En otra ocasión había un pastor también de aquellos rumbos que me platicó. Él estaba pues un poquito más, había más abundancia, ¿no? Estaba gordito, tenía su pancita el hermano, y había una niña en su congregación, y se enfermó el hermano del estómago, y lo compartió, así: hermanos, pues fíjense que me siento un poquito mal. Pasó el rato, y al ratito ya abajo en la convivencia llegó la niña y le dijo: pastor, voy a orar por ti, porque Dios te va a curar. Entonces dice que la niña estaba chiquita, la manita le llegaba exactamente a su panza, ¿no? Y le puso la mano en la panza a la niña y oró por él. No sé qué fue ahí lo que le ayudó, si ya había tomado algo, pero fue la fe de la niña, hermanos, lo contagió. Por eso son importantes los niños, hermanos. Por eso debemos entender cómo piensan los niños. Recordar, hermanos, son cosas que no nos enseñan. Aprendemos a ser papás en la experiencia, pero hay maneras de aprenderlo, y más en estos tiempos, sin caer en cuestiones ahí que no le agradan a Dios, ¿verdad? Pero buscando su palabra y su guía. Tenemos que imitar a los niños, pero también tenemos que aprender a ser como niños. Como conclusión, hermanos, la pregunta sería: ¿de qué manera estamos acercando los niños a Dios? ¿De qué manera estamos acercando nuestros hijos a Dios? Ahora hay un último análisis de esto. Jesús habla también de sus niños o de sus hijitos, a los que empiezan a caminar con Él, a los que empiezan a aprender en Él, que son nuevos en su palabra. También a ellos los debemos de tratar bien, de buscar que nuestro testimonio no los aleje. Aquí tenemos gente que tiene poco tiempo y gente que tiene mucho. Esos que tienen poco tiempo caminando en el Señor son niños para Dios, niños en la palabra, y también merecen ese respeto de parte de todos nosotros, ese cuidado de parte de todos nosotros, que con nuestras acciones los acerquemos más a Dios que alejarlos de Él. Cuando ellos empiezan, muchos de ellos empiezan con mucho ánimo, y nos tienen que contagiar como el ejemplo que Cristo nos pone, de estar enamorados de Jesús, que nuestro tema sea el Señor, que lo que compartamos sean pasajes, lecturas, ilustraciones de la Biblia, como algunos lo hacen y nos edifican. Dios no se equivoca, y por eso es que usa un ejemplo tan fácil de ver para todos nosotros como los niños, para que aprendamos a ser como ellos para estar con Él. Entonces, hermanos, pues vamos a orar, y en este tiempo que vamos a orar, vamos reflexionando un poquito sobre cómo es que estamos nosotros orando por nuestros hijos. ¿Estamos orando para que realmente, antes que cualquier otra cosa, se acerquen a Dios? ¿Estamos orando para que el Señor nos deje mostrarles su rostro a nuestros hijos, a los niños de la iglesia, a los que vienen? Y para que no seamos el medio por el que ellos se alejen de Jesús. Pues vamos a levantar nuestra voz y a pedírselo al Señor en este tiempo. Amado Padre, en esta tarde te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Primeramente te pedimos perdón si en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para algunos de estos niños, para algunos de estos pequeños, para algunos de nuestros hijos, Padre. Si hemos cometido errores, perdónanos, Señor, primeramente tú. Y si es necesario, Padre, llévanos a pedirles perdón a ellos. Tal vez ellos ahorita no lo van a entender, o tal vez sí, pero que sea tu obra, Señor, y tu voluntad trayendo armonía, paz y un ambiente de amor, Señor, aquí para todos nosotros. Te pedimos, Padre, que nos enseñes y nos sigas recordando que lo mejor que podemos pedir por los que amamos es que se haga tu voluntad en sus vidas. Y sabemos que para esto necesitamos acercarnos a ti. Así que, Padre, te pedimos que permitas
que esas personas que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente, Padre, que se ha alejado de ti, que le hace tanta falta tu presencia, lo tomes en tus manos, Padre. Acércalo a ti, Señor. Haz lo necesario, Padre, para que ellos puedan venir a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, pero haz lo necesario para que ellos puedan venir a ti. Que podamos ser testigos, como muchos otros, de esa promesa cumplida, Padre. Y saber que nosotros servirte, al buscarte, al acercarnos a ti, tú te haces cargo de nuestra familia, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de las familias que está hoy aquí, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú recordándonos esto constantemente, Señor. Cuando vayamos a caer en tentación, de alzar la voz, de hacer un mal comentario, Señor, de dar un mal testimonio, deténnos, Padre. Recuérdanos quiénes somos y a quién representamos, Padre. Y que eso sirva, Señor, para que más y más se acerquen a ti. Y también te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser como esos niños. Quita de nosotros esas cosas, Señor, que nos distraen, Padre. El enojo, Señor, el rencor, el orgullo, Padre. Las preocupaciones, el dolor. Tómalo en tus manos, Padre. Toma todas esas cargas en tus manos, Señor, y haznos libres. Déjanos recordar, Padre, cómo era ser niños. Reír como niños, Padre. Jugar como niños, Señor. Y de esa manera buscarte a ti. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, pues como les comentaba, vamos a tener la presentación de Baruch. Les voy a pedir, ahorita mis hermanos van a acercar unas sillas aquí al frente para mi hermano Chuy, para mi hermana Delia y para Denise, porque Baruch ya trae su silla. Les vamos a hacer examen. No, no es cierto. Dice Primera de Samuel. Por favor, siéntense. Sí, en medio ella y ustedes a los lados. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto pedí a Jehová, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. En el Nuevo Testamento también tenemos un ejemplo muy bonito sobre una presentación. Y dice en Lucas: le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Amén. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperamos de presentar hoy a Baruch? Que crezca. ¿Y cómo creemos que crezca? En fortaleza, en sabiduría, y que la gracia de Dios esté siempre con él.
Hoy estamos aquí reunidos con motivo de una ocasión feliz. Así como en su tiempo María y Ana en los tiempos bíblicos, mis hermanos han traído aquí a Baruch, aquí al templo, a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, para presentarlo delante de Dios. Ya oímos que dice, Señor, dejar que los niños se acerquen a mí. Es correcto que traigan a este niño a este tiempo, a los pocos días de nacido. El ministerio y la maravilla que hoy vamos a ver y que tenemos, el temor reverente de Dios, es importante que lo recibamos desde pequeños. El motivo de esta acción no es nada más que ayudarles, como madre, como abuelos, a apreciar la responsabilidad de instruir a Baruch en los caminos del Señor, para que cuando tenga uso de razón, elija el bien sobre el mal y acepte a Jesucristo como su Salvador y Maestro. Dios tiene un propósito para la vida de Baruch, y que Él lo encuentre depende de ustedes y de todos nosotros, los que vamos a interactuar con Él, los que vamos a orar por Él, los que vamos a enseñarle tal vez la palabra que va a escuchar de nosotros. Es una responsabilidad para todos que Él vaya descubriendo el propósito que Dios tiene para Él. Ustedes, hermanos, tienen una responsabilidad, pero también un privilegio de guiar a Baruch dentro de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Hola, Baruch. Para esto, hermanos, el día de hoy es importante que primeramente ustedes se consagren al Señor. Y yo sé que ya lo han hecho. Yo sé que ustedes ya le sirven, ya le aman, ya le sirven. De acuerdo a esto, les vamos a pedir que respondan a un pacto que vamos a hacer hoy con Dios. Yo les voy a hacer... ¿Me pueden prestar un micrófono, por favor? ¿Ya tienen? No. Ok. Atentos, por favor. Presentan a Baruch ante Dios para dedicarlo solemnemente al servicio de Dios. ¿Ustedes responden? Sí. Sí. ¿Se consagran como familia de Baruch a instruirlo en las enseñanzas y el camino del Señor? Sí. ¿Prometen instruirlo en las enseñanzas de Jesucristo y guiarlo en el desarrollo de su carácter cristiano? Sí. Yo sé que mi hermana responde por todos. No, y si no los obligo. Amén. ¿Prometen moldear hasta donde sea posible la vida de Baruch en el hogar mediante sus devocionales, por la palabra y por el ejemplo, para que a la edad apropiada acepte a Jesucristo y participe en la comunión de todos nosotros los creyentes y presente sus servicios a la iglesia de Cristo? Sí. Amén. Por cuanto han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a Baruch a Dios y lo han afirmado con sus propias palabras, les exhorto a que se dediquen a esta sagrada responsabilidad con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Padre, tú que eres el creador de todo, Señor, te ruego hoy, te rogamos por el bienestar de Baruch. Líbralo, Padre, de las corrientes del pecado, de las enfermedades de su cuerpo, que conforme él vaya creciendo en edad y en estatura, crezca, como dice tu palabra, en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale a su madre, a sus abuelos, a sus tíos, sabiduría para que lo críen en tus caminos. Lo dedicamos a tu honra y tu servicio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jehová te bendiga. Es que la responsabilidad también es para el pastor, hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Alce Jehová a ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, hermanos, por hacernos parte de esto. Que el Señor les bendiga y todos decimos Amén. Un aplauso Gracias. para el Señor.